Buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestra conferencia que en esta oportunidad se va a tratar acerca de investigación de incidentes. Muchísimas gracias por su participación en la tarde de hoy. Mi nombre es Tomás Fonseca y en nombre de RGI queremos darles una cordial bienvenida a esta nueva conferencia que vamos a desarrollar en la tarde de hoy. Bien, el objetivo que tenemos al invitarlos a participar en este tipo de actividades es que ustedes puedan llegar a conocer información adicional que les aporte valor, que les ayude a resolver diferentes situaciones que se presentan dentro de la organización, en la implementación o en el mantenimiento o mejora de un sistema de gestión de calidad, de seguridad y salud ambiental y demás, y que adicionalmente les ayude a fortalecer sus capacidades para poder generar mayor impacto en los proyectos de implementación que ustedes manejan en sus compañías. En la ocasión que tenemos preparada, o en esta oportunidad que tenemos preparada para el día de hoy, precisamente vamos a conversar un poco acerca de los criterios que se utilizan a nivel nacional para investigación de incidentes, así como también algunas prácticas que hemos encontrado interesantes de algunas compañías multinacionales que ayudan muchísimo a que el proceso de investigación sea mucho más exitoso, sobre todo teniendo en cuenta que este es un tema en donde muchas compañías se presentan diferentes situaciones, como por ejemplo el hecho de que la investigación no sea lo suficientemente profunda o no se detecten las causas básicas de los eventos o que precisamente las acciones implementadas no estén aportando valor para la organización. Entonces, bienvenidos todos y muchísimas gracias de nuevo por estar aceptando esta cordial invitación. Bien, el tema de investigación de incidentes aquí en Colombia está relacionado con un requisito legal, y ese requisito legal es la resolución 1401 del año 2007, ya después en el decreto 1072, en el artículo 224632 más o menos, o un poquito antes, el 31, aparece el tema de la investigación de incidentes dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hay un aspecto bien interesante que es fundamental que todos tengamos claro para esta parte, y ese tema se llama el modelo de causación de incidentes. El modelo de causación de incidentes es un esquema que nos ayuda a entender cómo se producen estos eventos, cuáles son sus causas y efectivamente cuáles son las consecuencias que pueden generar. Hay una gráfica que a mí me gusta mucho utilizar en mis capacitaciones y es esta. Los incidentes, como ustedes pueden ver acá, se parecen a un esquema corbatín. Si aquí tenemos el evento, aquí podemos visualizar cuáles son las consecuencias que ese evento produce, y hacia la izquierda podemos visualizar cuáles son las causas que han generado dicha situación. Lo que ustedes pueden ver en la gráfica es el punto en el que se presenta el evento hacia la izquierda, y aquí está descrito hacia abajo. Y del punto central hacia la derecha no aparece en la gráfica, pero es lo que típicamente observamos en las organizaciones cuando se presentan estos eventos. Hacia la derecha, ¿qué tenemos? Consecuencias. Y las consecuencias están ligadas con los impactos que dichos eventos pueden producir. Entonces, por lo general se refiere a la afectación a las personas, la afectación ambiental, la afectación a la comunidad o el daño que se produce a la organización en cuanto a sus activos, o también las pérdidas financieras que se puedan producir como consecuencia, como efecto de la ocurrencia de estos eventos. Hacia la izquierda tenemos identificadas las causas. En los modelos de investigación de incidentes nos centramos principalmente en determinar, primero, qué ocurrió. Segundo, nos enfocamos en saber cómo ocurrió. Y el tercer paso, nos enfocamos en saber el por qué. El por qué es el que se enfoca en encontrar las causas para poder determinar qué tipo de acciones deberían emprenderse en el futuro, con el fin de evitar que una situación similar llegue a ocurrir de nuevo. Entonces, en este esquema que ustedes ven dentro de la diapositiva, se describe primero el incidente, que es este punto de acá. Segundo, se habla de un concepto que se llaman factores críticos. El incidente se produce porque hay un contacto con unos factores críticos. ¿Qué son los factores críticos? Como lo vamos a ver ahora, se refiere a los actos o a las condiciones que cuando se presentaron en el mismo lugar o en el mismo instante de tiempo
generaron la secuencia de eventos que dieron lugar al impacto o al incremento de la consecuencia que se presentó en la cadena de eventos dentro del accidente o incidente que estamos investigando. Entonces, los factores críticos se denominan de esa manera porque de no existir, el evento o no se presenta o sus consecuencias son menores. Entonces, es por ejemplo la persona que estaba distraída efectuando una tarea crítica con un ambiente o una operación o una máquina que presentaba una falla. O por ejemplo, la persona que dejó de utilizar un equipo de protección efectuando una tarea que tenía un problema en cuanto a control de máquinas o control de equipos o control del entorno de operación. Cuando se confluyen esos dos elementos, ambiente o condiciones, o por ejemplo actos de las personas, ahí es donde más se presentan esos incidentes. La estadística muestra que aproximadamente 88 de cada 100 eventos se dan porque detrás hay un acto inseguro. Los actos son generadores de casi 9 de cada 10 eventos que se presentan en cualquier sector de negocio. Aproximadamente 11% se presenta porque dentro de esos factores críticos confluyeron algunas condiciones. Si lo pensamos, las condiciones pues también son controladas por personas. O sea que una conclusión sería pensar que aproximadamente el 99% de los eventos son generados por nosotros mismos, por la gente. Solamente hay un 1% que es generado por factores externos, lo que llaman algunas personas actos de Dios, actos de la naturaleza. Esos factores externos, evidentemente, no son controlables. Entonces, en las investigaciones nos focalizamos principalmente en estos dos puntos de acá. El contacto de esos factores críticos en términos de actos y en términos de condiciones. Ahora, existen muchos tipos de actos y también existen muchos tipos de condiciones, pero por lo general hay 6, la mayoría de las investigaciones arroja que hay 6 de esos grandes actos y condiciones que son los que más impactan dentro del sistema causal. Y en nuestra labor como investigadores, identificar cuál de todos pudieron ser los generadores del incidente que estamos evaluando, analizando, investigando. Entonces, ese es un primer aspecto, determinar cuáles son esos factores críticos. El segundo aspecto tiene que ver con identificar cuáles fueron las causas raíz o causas del sistema que determinaron la materialización de esos actos o de esas condiciones. Aquí hay un aspecto bien interesante y es que esas causas se pueden clasificar de diferentes maneras. Acá, por ejemplo, podemos hablar inicialmente de que cuando se presentan esos factores críticos es porque aquí hay contacto de esos actos y condiciones, a eso le conocemos como causas inmediatas. Cuando esas causas inmediatas se materializan y confluyen en espacio, tiempo y lugar, ahí es donde se produce el evento. Aquí es donde tenemos lo que llamamos actos y condiciones. Esas causas inmediatas, de las cuales salen los factores, se generan detrás porque las causas raíz están vinculadas a lo que conocemos como factores personales y detrás factores de trabajo. Esos factores personales y del trabajo se vinculan principalmente con deficiencias administrativas. Las causas inmediatas por lo general están asociadas a deficiencias operacionales. Aquí las administrativas, que aquí es donde están las causas raíz. Y detrás tenemos las deficiencias de tipo gerencial. El fondo del asunto casi siempre está vinculado con alguna falla a nivel gerencial, que son las que están por acá detrás. Las deficiencias. Gran parte de lo que hacemos en las investigaciones es tratar de detectar qué sucedió acá. ¿Cuál es la falencia principal a nivel gerencial que está originando esta secuencia de eventos? Y como ustedes sabrán, esto es parecido a un efecto dominó. De hecho, lo podríamos metaforizar con una represa, en donde tenemos diferentes muros protectores, diferentes capas, de tal suerte que a la medida que se va llenando más de agua este muro o esta sección,
el muro va teniendo más carga, se va resquebrajando, y en la medida que van presentándose más de estos mismos eventos, ese muro va permitiendo que el agua salga por acá, y es donde se presentan esos factores personales y del trabajo. Y cuando se va llenando esta zona de agua, ahí nuevamente vamos haciendo que haya más presión sobre esta parte, entonces se va llenando esta zona también de agua, y en la medida que se presentan más de esos eventos, ahí es cuando se producen los incidentes en este punto. Por esa razón, la estadística, la famosísima estadística de BIRD de los años 30, que muestra que por cada evento fatal se presentan aproximadamente 30 eventos graves y 300 eventos menores, y más de 3.000 eventos que no son registrados. Y si lo llevamos a este punto, podríamos hablar hasta de 30.000 situaciones gerenciales que no son pensadas claramente y que llevan a que se presente un incidente que pueden ser hasta mortales, ¿no? Muy bien, entonces, viendo esto, el objetivo que tenemos en las investigaciones es poder detectar las falencias en compromiso gerencial, en políticas y objetivos, en programas, en planificación, en responsabilidades, en recursos o en revisiones, que cuando no se gestionan correctamente están originando esos eventos que estamos analizando. Entonces vamos a mirar más en detalle cómo funciona la investigación para poder saber hasta cómo llegar hasta este punto de acá. Cuando se presentan esos eventos, pues hay una clara correlación con la metodología que se utiliza para efectuar la investigación de los incidentes. Esto que ustedes ven acá es el diagrama de flujo para llevar a cabo un análisis de causa-raíz. Entonces, tiene 5 partes. Esas 5 partes son una fase de preparación, que es previa al incidente, una fase de reacción, que es inmediata, posteriormente inmediata al incidente, una fase de investigación, que es después de la parte de reacción, una fase de análisis y una fase de mejoramiento. Eso que ustedes ven acá no lo dice exactamente la resolución 1401. Es una metodología adaptada del Instituto de Control Total de Pérdidas que nos da lineamientos muy interesantes para abordar las investigaciones. Entonces, la fase de preparación tiene 3 elementos: una planificación previa, una selección del equipo de investigación y un esquema de entrenamiento para desarrollar competencias en investigación de incidentes. Ese es un punto bien importante. El desarrollo de las competencias es un elemento clave para garantizar que las investigaciones sean eficaces. Nos hemos encontrado en muchas compañías que las investigaciones las efectúa personal que no tiene tanta competencia, no tiene suficiente competencia, entonces no se llega al fondo del tema, sino que se termina llegando a, por ejemplo, el agente generador del accidente, o a lo sumo, clasificar alguna causa raíz, pero las acciones no logran impactar esa causa. Entonces, el tema de la competencia del personal es súper importante. En la fase de la reacción hay aspectos importantísimos a tener en cuenta, como por ejemplo el mecanismo de asegurar las evidencias, la recolección de evidencias y el aseguramiento de las evidencias del incidente, y también el desarrollar un plan de equipo para poder obtener información complementaria. Hay diferentes clasificaciones para las evidencias. Hay evidencias que se obtienen en sitio de ocurrencia del evento y hay evidencias que se obtienen por fuera de este, como por ejemplo hay algunos documentos o alguna información que se obtiene a través de entrevistas que se recopila en puntos diferentes al lugar donde ocurrió el evento. Entonces, a partir de lo que se obtenga dentro del sitio donde ocurre el evento, se hace un plan y ese plan nos permite determinar qué otra información deberíamos recopilar más adelante. Y esa información después nos permite llevar a cabo la fase de investigación, que es también conocida como fase de recolección de evidencia en escritorio para llevar a cabo la detección de la causa raíz. O sea, esta parte de redacción simplemente nos sirve para recolectar datos, para poder armar todo un sistema de información, una línea de tiempo que nos permita determinar condiciones y actos, y nos permita saber por dónde orientar esa parte investigativa. Y ya aquí en esta parte de investigación, cuando recolectamos evidencia adicional, que ya no es de campo sino de oficina, ahí podemos detectar más claramente cuáles fueron las causas. En la fase de análisis es donde hacemos la clasificación de causas, y posteriormente en la fase de mejora es donde preparamos, elaboramos y entregamos el informe, y donde posteriormente proponemos un plan de mejoramiento.
Entonces vamos a hablar más en detalle de cada una de las fases para que ustedes puedan tener una mayor claridad acerca del tema. La fase de preparación entonces tiene los siguientes aspectos claves. Entonces está, primero, definir objetivos y preparar procedimientos para la investigación. ¿Este punto a qué corresponde? Como ustedes sabrán, en la resolución 1401 y en el decreto, se exige contar con procedimientos para llevar a cabo la investigación. Lo más recomendable es que sean procedimientos documentados. Y al estar documentados, nos permite garantizar que la metodología de investigación sea sistemática, organizada, repetible y reproducible. Eso también garantiza que las personas que vayan a participar en las investigaciones siempre lo hagan de la misma manera. Luego, uno de los objetivos que se establece dentro de este procedimiento es garantizar que la investigación sea lo más oportuna, completa, clara y objetiva, independiente. Por lo tanto, hay que garantizar que la herramienta que se utilice o las metodologías que se utilicen, que se establezcan allí, nos lleven a alcanzar esa meta, ¿sí? El tema de los procedimientos es bueno que, aparte de que estén documentados, sean desarrollados utilizando metodologías internacionalmente aceptadas. Hay diferentes herramientas para llevar a cabo las investigaciones. Ahorita les comenté una que es la metodología del INCIC, del Instituto de Control Total de Pérdidas, pero también hay otras herramientas que pueden ayudar bastante, como por ejemplo la metodología Taproot, como por ejemplo las metodologías de árbol causal, entre otras, que ayudan a detectar las causas básicas para poder llegar al punto en donde establecemos acciones que nos permitan alcanzar resultados. Porque hay muchas de esas acciones que tal vez por diferentes razones administrativas o por temas, inclusive me he encontrado con casos en donde hay temas, por ejemplo, contractuales, que no se pueden atacar porque podría perderse un negocio en la empresa. Entonces, ese punto hay que tenerlo presente. Hay algunos aspectos que se escapan del control del equipo investigador porque son temas políticos, digámoslo así, que si no se pueden manejar correctamente afectan el curso de la investigación. Entonces, debería tenerse en cuenta esos puntos dentro de los procedimientos. Selección y entrenamiento del equipo investigador. Como ustedes lo saben, la resolución 1401 establece unos requisitos mínimos, como por ejemplo, que haya participación de un integrante del Comité Planetario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también haya participación del supervisor o del responsable del área donde se presentó el accidente, que haya participación de una persona que tenga licencia de seguridad y salud en el trabajo para poder garantizar que haya técnicamente manejo de la metodología. Sin embargo, yo me he encontrado que en algunos casos el tener esto no lo asegura. Me he encontrado con casos en donde las investigaciones la han firmado personas profesionales en seguridad y salud, pero la investigación no fue lo suficientemente exhaustiva. Entonces, claro, si no es adecuada la investigación, ¿qué va a suceder con las acciones? Probablemente no van a tener la certeza suficiente para poder encontrar la acción que realmente elimine el evento o su recurrencia futura. Entonces, eso implica, repito, un buen entrenamiento. Cuando, por ejemplo, se hace entrenamiento e investigación de incidentes bajo la metodología Taproot, que es una de las más utilizadas en el sector petrolero, esa metodología exige que se manejen diferentes niveles y son metodologías bastante costosas. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, entrenar a una persona en esta metodología, el nivel básico puede estar costando alrededor de 800,000 pesos a 1.500.000, dependiendo del entrenador y de su experiencia, un solo día de entrenamiento, nivel básico. Y si hablamos de un nivel intermedio, puede estar costando, imagínense, el básico es un día, el intermedio puede costar multipliquen ese mismo valor por 3 o 4 días, y el avanzado puede ser 8 días aproximadamente. Entonces, es un tema en el que se requiere hacer inversión de dinero y de tiempo. Y sucede que muchas empresas no le invierten a este punto, y por esa razón, en parte, es que en gran medida de las investigaciones no surten los efectos que se esperan. Sin embargo, hay que destinarle tiempo. O sea, lo que quiero decir con esto es que no es una capacitación de 1 hora o de 2 horas. Es un tema que requiere dedicarle buen dinero y buen tiempo para garantizar que sea eficaz. Hay empresas que lo hacen en 2, 3 días, 4 días, que ya es algo un poquito más adecuado, conveniente para garantizar unos mejores resultados. Las investigaciones, o el equipo que hace la investigación, yo he encontrado empresas del sector petrolero también, en donde en los equipos hay un especialista en causa raíz, que es el que conoce muy bien la metodología,
y un líder de investigación, que es la persona que se encarga de garantizar que todos los pasos se cumplan dentro del tiempo establecido para poder presentar un informe completo, oportuno, de acuerdo con los estándares legales e internos que la empresa defina. Entonces, el contar con un equipo interdisciplinario garantiza que haya mayor certeza en la detección de la causa básica, para que el plan de acción también sea eficaz. Otro punto clave es que hay que definir prioridades. Sucede que en las investigaciones, por lo general, es la misma gente que trabaja en los procesos quien la ejecuta. Y resulta que en muchos casos, para poder efectuar una buena investigación, hay que dedicarle tiempo. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, una investigación puede tardarse entre un día hasta una semana completa. Yo he tenido momentos en los que he participado en investigaciones que han durado 15 días completos. Y cuando digo 15 días es porque el equipo investigador llega a un sitio y prácticamente como una concentración de un equipo de fútbol, tiempo completo, día completo, efectuando la recolección de evidencias y detectando la causa básica. Y no todas las empresas están dispuestas a hacer eso. Entonces, aquí viene el tema de las prioridades. Dejo de hacer lo que estoy haciendo para dedicarle tiempo a la investigación. Es un tema que hay que balancear porque muchas veces el recurso es el mismo. Y las empresas en muchos casos no contratan personal adicional para llevar a cabo las investigaciones, lo cual hace que el equipo de trabajo también tenga que sincronizar sus funciones rutinarias con las actividades que tienen que desarrollar dentro de la investigación. O sea, estamos hablando de una función de sacrificio entre cuánto le invierto en investigación versus el retorno que va a tener más adelante y cuánto estoy invirtiendo dejando de hacer lo que tengo que hacer, porque igual me pagan por efectuar una función dentro de mi empresa, dentro del trabajo. Entonces, alguien tiene que ejecutar esa labor, sea yo u otra persona, y eso también hay que pagar. Entonces, el costo de la investigación versus el costo de la tarea que hago, hay que tratar de equilibrar para que se genere el mejor retorno posible al cabo de finalizar la investigación. El tema de preparar un kit de investigación también es importante. ¿Cuál es el kit de investigación? Por ejemplo, hay equipos investigadores que utilizan mapas, que utilizan brújulas cuando ocurren en campo abierto los incidentes. Hay equipos investigadores que utilizan libreta de notas, de pronto que utilizan cintas métricas, tizas para poder hacer croquis sobre el sitio de ocurrencia del evento, de pronto se utilizan cámaras fotográficas, en fin, todos estos equipos lo que ayudan es a recolectar evidencia concreta acerca del evento que se ha presentado. Y ese punto es súper importante. Si yo no tengo un kit de investigación y no recolecto evidencia adecuada y conveniente, es muy factible que la investigación no funciona. Por una razón muy simple. Si yo hago el plan de acción con base en una suposición de cuál podría ser la causa, podría presentarse nuevamente el evento más adelante. Y una de las cosas que se critica mucho en las organizaciones es el hecho de que se repita un evento por la misma causa que ya se suponía se había investigado. Entonces, si yo no garantizo que la investigación quede bien hecha, es factible que esa causa se repita. Es un tema de responsabilidad muy grande. Entonces, hay que garantizar que esta parte de aquí quede muy bien desarrollada. El siguiente punto, la fase de reacción. La fase de reacción que entra aquí precisamente cuando se materializa el evento, tiene que sincronizarse muy bien con el plan de respuesta a emergencias. ¿Por qué? Porque mientras un equipo atiende la emergencia, otro equipo tiene que recolectar evidencias. Y por lo general ambos llegan al mismo lugar físico. O sea, el equipo, por ejemplo, se presenta un accidente con una persona, un equipo de primeros auxilios tiene que entrar a atenderlo. Pero en el mismo momento tendría que levantarse la alarma por la cadena de llamadas para que el equipo investigador llegue al sitio y empiece a efectuar una recolección de información que va a ser vital para detectar las causas básicas. Luego, el equipo de respuesta ante emergencias y el equipo de investigación tienen que estar muy bien sincronizados. En mi vida profesional he visto casos donde el equipo investigador, por ir al sitio donde se presenta el evento, sufren ellos mismos accidentes. Por ejemplo, en alguna oportunidad recuerdo que un equipo investigador de una empresa en donde trabajaba se fue a hacer la investigación a un accidente de carretera y resulta que por estar recolectando evidencia en la carretera y por no tener una buena señalización, que eso lo hace el equipo de emergencias,
se presentó otro accidente porque el conductor que venía atrás estaba mirando el evento y no se percató de que había gente del equipo de investigación en el sitio donde se estaba recolectando la evidencia. Terminaron atropellando a esa persona. Entonces se puede presentar otros accidentes si no se maneja correctamente la escena del evento. La señalización ahí es muy importante. El uso de chalecos distintivos con colores reflectivos es súper importante para poder garantizar que sean claramente visibles para todas las personas alrededor. El restringir el acceso, el limitar el ingreso del personal también es súper clave. Otro punto es poder garantizar la administración en la recolección de la evidencia. Hay casos, no digo que en todas las empresas, de hecho son muy contadas en donde lo he observado, pero hay casos donde hay gente que no quiere que se sepa por qué sucedió el evento, por temas de temor de perder el trabajo, temor de perder el contrato, temor de ser juzgados o criticados por las estadísticas. Hay empresas que tienen la famosa estadística del número de días sin accidentes. Entonces, si por ello se pierde esa estadística, tienen miedo a ser juzgados. Entonces, hay gente que evita que se acceda a las evidencias. Entonces, hay que establecer criterios claramente definidos en el procedimiento para evitar que haya personal que no esté autorizado y que ingrese al sitio y que pueda sustraer información del lugar, ya sea evidencia física o documentación. Entonces, esa escena hay que administrarla y dentro del equipo investigador debe haber alguien que en coordinación con la gente de emergencias pueda manejar correctamente la escena. Se separe, se señalice, en fin, para evitar que ingresen personas no autorizadas. Bueno, la recolección de evidencias. ¿Cuáles son los tipos de evidencias? Hay un esquema que se llama las 4 Ps. Las 4 Ps significan personas, papeles, partes y posiciones. Esos son los tipos de evidencia que se pueden recolectar dentro de una investigación. Entonces, personas, a través de entrevistas. Y pueden ser personas directamente involucradas con el evento o pueden ser personas ajenas al evento, indirectas. Las personas directamente involucradas se entrevistan por lo general en el lugar del evento, ¿sí? Y las personas que están involucradas indirectamente, como por ejemplo un supervisor, como por ejemplo un director, en fin, se entrevistan en la fase posterior, que es la de investigación. Estamos en la fase de reacción, la siguiente es la de investigación. Entonces hay que identificar quiénes son las personas que hay que entrevistar y tener un listado con sus nombres y ubicaciones y números de contacto para poder saber cuándo ubicarlos y en qué momento hacer la entrevista y en qué lugar. Y ahorita hablamos de las entrevistas porque también requiere una preparación. En cuanto a papeles, los papeles son registros o documentación asociada al evento. Entonces, hay documentación ligada directamente y hay documentación ligada indirectamente con el evento. Por ejemplo, documentación directamente vinculada podría ser, digamos, un permiso de trabajo, o una orden de operaciones, o una orden de servicio, o una orden de trabajo de la tarea que se estaba llevando a cabo. Mientras que información, papeles de forma indirecta o registros indirectos, podría ser, por ejemplo, el registro de capacitación del operario que llevaba a cabo la tarea, o el perfil de cargo del supervisor que autorizaba la ejecución de esa tarea crítica. Eso sería información indirecta. Entonces, de las dos hay que también recolectar. Cuando hablamos de partes y posiciones, es porque normalmente cuando se llega al sitio del evento, se hace una recolección de información gráfica para poder hacer, por ejemplo, un croquis de cómo estaban ubicados las máquinas, los equipos, las herramientas, las personas en el lugar. Adicionalmente, se identifican los puntos en donde habían riesgos que pueden involucrarse dentro de la materialización del evento. Entonces, normalmente, ese tema de partes y posiciones se identifica a través de dibujos o esquemas. Y de esa forma se recolecta esa evidencia. Esa evidencia hay que protegerla. Luego, la organización debería contar con esquemas para garantizar la confidencialidad de la información. Debe haber un responsable, debe haber una metodología que garantice el control de esa información documentada. Entonces, a partir de estos mecanismos, es que garantizamos que todo lo que se evidencie quede protegido. Hay empresas en donde se hace una caja especial, en donde solamente tiene acceso a la persona que dirige la investigación y en donde se lleva a cabo la recolección de la información y se protege. Y de esa manera es que se garantiza el control de esa información documentada y queda a cargo de la persona que
está liderando toda la investigación. Entonces, de esa manera se evita que personal externo acceda a esa información privada. Muy bien, esta es la fase de la redacción. Ahora, la fase de la investigación precisamente tiene que ver con lo que se hace después, lo que sucede posterior a la recolección de evidencia física, material o la investigación que se lleva a cabo en el sitio. Entonces, la fase de investigación en la oficina, pues de hecho se hace por lo general en la oficina, pero hay organizaciones que planifican sitios especiales para llevar a cabo la recolección de esa información. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de participar en investigaciones donde la empresa alquila un salón en un hotel, en donde el equipo investigador se reúne con todas sus evidencias a armar toda la escena, a organizar las evidencias y a detectar las causas. Entonces puede ser en la oficina o puede ser un espacio de trabajo especializado para poder garantizar que haya concentración, total atención de lo que se está haciendo y evitar que personal externo acceda a esa información. Entonces, eso es una manera. ¿Qué es lo que se hace en esta fase? Básicamente, se entrevistan testigos, por lo general testigos indirectamente relacionados con el evento, y también se realizan organización de las evidencias para poder llevar a cabo la detección de las causas inmediatas y causas básicas. En el tema de la investigación, a través de entrevistas, hay un aspecto súper importante. Hay unos tips claves que se deberían tener en cuenta para el tema de las entrevistas. Primer tip, habilidades para realizar las entrevistas. No cualquier persona lleva a cabo una entrevista de una investigación de un incidente. Y en esto hay ciertos paralelismos, como los que se utilizan cuando se lleva a cabo una auditoría en un sistema de gestión. Por ejemplo, una metodología que se tiende a utilizar en las investigaciones es la técnica del embudo, que es una herramienta inductiva que, a partir de información general, que es como la línea de tiempo en general del incidente, trata de profundizar en cada momento, en cada evento, en cada situación, hasta tratar de recolectar la evidencia concreta que determine cuál fue la situación y por qué se presentó. Entonces, esa es una metodología que se utiliza muchísimo. Esa metodología se explica sobre todo en nuestros cursos de formación de auditores. Otra cosa que se utiliza muchísimo son los tipos de preguntas. Hay preguntas abiertas, preguntas cerradas, y dentro de esas preguntas también hay herramientas que se utilizan para poder detectar, sobre todo cuando una persona está diciendo, no está diciendo la verdad. Por ejemplo, hay metodologías de PNL, de programación neurolingüística, que permiten detectar cuando una persona está diciendo la verdad y cuando no está diciendo las cosas como son. Formas como, por ejemplo, la manera como mira, la manera como se sienta, la manera como mueve los brazos, los hombros, la manera como se expresa, que permite determinar si la persona está siendo totalmente honesta en la explicación de lo que sucedió. Y lo digo no porque queramos enjuiciar a las personas, sino porque lo que queremos es contarnos verdad acerca de qué pasó, cómo pasó y por qué sucedió, con el fin de que el plan de acción sea certero, no para efectos de judicialización o de investigación civil o penal. Eso es otro rollo totalmente distinto. El objetivo acá es detectar la causa lo más cercana a la realidad, para que el plan sea certero. Entonces, las técnicas de embudo y las técnicas PNL, de programación neurolingüística, para poder detectar los eventos tal como fueron, son muy útiles en este punto. Hay fallas muy típicas en la formulación de las preguntas. Por ejemplo, hacer preguntas capciosas o preguntas tendenciosas o preguntas que induzcan una respuesta específica o preguntas que ya automáticamente lleven a la respuesta del auditado. O, por ejemplo, el simple hecho de emitir juicios sobre el auditado sobre si tuvo culpa, no responsabilidad, culpa sobre el evento, pues generan temor, miedo, frustración, depresión en la persona que se está entrevistando y puede encauzar incorrectamente la investigación. Entonces, ese punto también es importante conocerlo y desarrollarlo dentro de las investigaciones. Después de que se ha efectuado esta fase de investigación en la oficina, que pues aquí lo estoy resumiendo porque tiene todo un compendio de elementos muy importantes que se trabaja en cursos especializados precisamente, lo que se hace posterior es analizar la línea temporal y posteriormente determinar las causas. Cuando digo analizar la línea temporal significa lo siguiente. El evento sucedió aquí, por ejemplo.
¿cierto? Y lo que necesitamos es saber cuáles fueron los eventos, las situaciones, circunstancias y hechos que ocurrieron hacia atrás y hacia adelante. El punto hacia adelante también es importante investigarlo porque nos permite saber si el tratamiento de la situación fue adecuado, se adhirió al plan de emergencias o no. Entonces es importante también recolectar información de estas etapas hacia adelante. Entonces lo que hacemos es organizar las evidencias recopiladas en el sitio de ocurrencia del evento y en oficina, en la fase de investigación, las organizamos cronológicamente, indicando qué sucedió, cómo sucedió y cuál es la fuente. La fuente es lo que nos da la evidencia de que lo que estamos colocando acá es certero. Esta parte de la evidencia es súper fundamental. Si yo no tengo una evidencia contundente, lo que estoy diciendo es simplemente una percepción. Entonces, cuando yo hago las primeras entrevistas en el sitio de ocurrencia del evento, en la fase de reacción, puede que yo arme un panorama de la línea de tiempo inicial para poder identificar sobre qué puntos tengo preguntas. Y sobre esos momentos empiezo a recolectar evidencia. Pero si yo concluyo sin tener evidencia, o sea, emito juicios, podría estar generando causas que no son y por lo tanto planes de acción que no son. Entonces es bien importante garantizar que todos los puntos que tenga aquí identificados cuenten con evidencias concretas. Y para eso se utiliza una herramienta que se llama Building Blocks. ¿Qué es un Building Block? Traducido al español, es un bloque de construcción que en otros términos es un formatico, es inclusive una tarjeta física que se puede pegar en la pared para armar la línea de tiempo, en donde yo describo la fecha del evento, la hora de ocurrencia, qué sucedió, a quién le ocurrió, dónde ocurrió y, lo más importante, la fuente. Cuando digo la fuente es qué evidencia tengo de que eso que estoy colocando acá sí es así. Entonces la fuente es lo que me sustenta la evidencia, es verificable. Entonces la idea es que voy recolectando esos bloques de construcción, voy armando la línea temporal y de esa construcción de eventos en la línea de tiempo es que después identifico lo que les llamaba hace un momento factores críticos. De ahí salen los factores críticos. Entonces, como les comentaba hace un momento, la técnica del embudo me permite llegar a esto. La técnica del embudo que se utiliza en las entrevistas me permite recolectar información para poder construir estos bloques. Me permite recolectar información con las personas que atestiguaron el evento, el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Y me permiten determinar posteriormente por qué ocurrió en términos del factor crítico. ¿Listo? Recuerden que el factor crítico es un acto o una condición. Y hay actos o condiciones que inciden significativamente, como también hay actos que no inciden de forma significativa. Entonces la idea de esta metodología del embudo y de estos bloques de construcción es llegar a detectar los factores críticos. La idea central es que cuando hacemos las entrevistas, por ejemplo, utilizamos preguntas abiertas y preguntas cerradas y vamos profundizando hasta acá llegar a la evidencia. Y esa evidencia es la que después plasmamos en el bloque de construcción en nuestra línea temporal. Entonces, de esta manera es que empezamos a recolectar la información que necesitamos para posteriormente pasar a las causas. Ahora, dentro de esta metodología del embudo, la idea es que cuando se hagan las entrevistas, sean lo suficientemente organizados en cuanto a las fases, los momentos, las etapas y en las personas que vamos a entrevistar, porque no todas las preguntas se aplican para todas las personas que vamos a consultar. Entonces tenemos que tener un guión. Y el guión consiste en saber, según la información que nos hace falta, yo tengo que identificar a quién se lo voy a preguntar, para que con base en esto pueda armar la entrevista. Las entrevistas hay que prepararlas con anticipación para poder determinar qué puntos claves debo investigar con cada persona. Si los hago de forma improvisada, lo que va a suceder es que voy a tener un cúmulo de datos, tal vez datos no verificables, sino más bien percepciones,
y podrían ser erróneos al momento de construir la línea de tiempo. Entonces es importante garantizar que esto se haga de forma muy bien organizada. En la fase de análisis. La fase de análisis parte de aquí. Cuando ya hemos hecho la recolección de información a través de la fase de redacción y la fase investigativa, y cuando ya hemos armado esta línea de tiempo y hemos detectado los factores críticos, ahí es donde utilizamos la herramienta de detección de causas. Ahora hace un rato les comentaba que hay diferentes metodologías. Una herramienta es, por ejemplo, de las que utilizan las empresas, los 5 porqués, que a mi juicio solita no funciona muy bien, porque tiende a ser muy suelta, muy abierta y no focaliza correctamente las causas de los eventos. Entonces no la recomiendo mucho, a menos de que se acompañe con otra herramienta complementaria. También está la metodología del árbol causal, para poder identificar las causas raíz. También está la metodología de la NTC 3701, que es una herramienta colombiana que se utiliza para clasificar actos y condiciones, factores personales y del trabajo. Es buena, pero no es mi preferida. También está la metodología ILSI, que era la que les comentaba hace un rato. Esta metodología fue adoptada y adaptada también por la antigua BP, que hoy día se conoce como EQION, y que es muy buena. A mi juicio es una metodología bien completa para detectar causas básicas a partir de los factores críticos. Hay otra metodología que les comentaba, es Taproot, que les decía hace un rato, en donde un día de formación puede costar entre 800,000 y 1.500.000 pesos el día. Entonces es una herramienta que se utiliza mucho en el sector aeronáutico y también en el sector petrolero por digamos, la complejidad y el nivel de desarrollo que ha tenido. Porque se utiliza un libro con un diccionario de causas, se utiliza un tablero para unas preguntas que se aplican, que son 15 preguntas para detectar la causa raíz, y ahí es donde empezamos a analizar lo que está generando los eventos. Entonces, ustedes pueden utilizar cualquiera de estas metodologías para detectar causas. Sin embargo, es bueno que esas metodologías las hayan inclusive tipificado o tropicalizado al interior de la organización, porque cuando tenemos una buena base de datos de causas, podemos detectar con qué frecuencia se presentan eventos por la misma razón. Entonces, independientemente de esto, es bueno que tengan una buena base de datos de causas para poder garantizar una mejor investigación. Bien, cuando se ha hecho la identificación de causas clasificadas en inmediatas y causas raíz, ahí es donde se determina, ahí sí que vamos a hacer, el plan de mejoramiento. Entonces, en el plan de mejoramiento, lo recomendable es que se definan acciones correctivas específicas. Para cada causa raíz detectada, debería haber una acción específica. Si la falencia principal fue inadecuada o insuficiente comunicación entre equipos, entonces debería haber una acción para fortalecer la comunicación. Si la causa básica fue inadecuada valoración de riesgos o falta de valoración de riesgos, debería haber un plan de acción concreto para mejorar la gestión del riesgo. Si la causa básica fue, por ejemplo, falta de liderazgo y supervisión gerencial, debería haber un plan para fortalecer el liderazgo y la supervisión gerencial, y así sucesivamente. Es posible que haya una sola acción que ataque varias causas, y es posible que con una causa existan varias acciones. Es factible las dos situaciones. Entonces, el tema es que al identificar las causas hay que darle respuesta a cada una, consultarla, esa parte también es súper importante. Cada vez que vayamos a plantear una acción correctiva, la legislación actualmente exige que haya participación y consulta. En especial en la norma ISO 45001 de 2018, se menciona la necesidad de garantizar que cada vez que se vaya a establecer una acción haya participación de representantes de los trabajadores, o PAST, o representantes de los procesos involucrados dentro de la investigación para garantizar que la acción que se plantee sea conveniente, adecuada y que aporte eficacia, y que no vaya a generar riesgos más elevados que los que actualmente se están tratando. Entonces, por esa razón, la consulta y participación.
Antes de establecer la acción, como ya algo definido, hay que analizar los riesgos que generan. Entonces, si la acción conlleva un nuevo riesgo, hay que establecer un nuevo plan de control para ese nuevo riesgo. O sea, es como el control del control sobre el riesgo del riesgo. No sé si me hago entender, pero es que eso se presenta en las acciones correctivas. O sea, como dice la adagio popular, ¿no? Es más caro el remedio que la enfermedad. Precisamente se da porque en algunos casos el remedio lleva a otro riesgo y la enfermedad puede ser más económica que el nuevo control. Entonces hay que tratar de equilibrar las dos cosas. El costo de aplicar una nueva medida y el riesgo que implica versus el costo del problema que tengo actualmente. O sea, la non conformidad, el incidente, sus efectos, sus pérdidas y los costos asociados a ello, ¿no? Entonces, ese equilibrio en las dos cosas hay que contemplarlo en este punto. Cuando esa parte ya se tiene clara, ahí sí pasamos al reporte gerencial o al informe de investigación de accidentes. Que pues ustedes lo recuerdan, en la legislación colombiana se exige que el tiempo máximo de entrega del informe sea de 15 días calendario cuando el evento es grave o mortal. Y en esos dos casos, sí o sí debe haber participación de una persona con licencia en seguridad y salud en trabajo. Si son casos leves, menores o cuasi accidentes, lo que llamamos cuasi accidentes, o en la legislación colombiana se conoce como incidentes, pues ya no existe la obligación de que haya participación de una persona con licencia. El punto es que esas personas que participan deben preparar un informe. Y el informe debería ser una clara descripción de los eventos, qué ocurrió, cómo ocurrió, cuándo y dónde ocurrió, las causas, o sea, el por qué, y qué vamos a hacer para evitar la recurrencia. Dentro de esos reportes, por lo general, también se incluye una lección aprendida. La lección aprendida hay que tener mucho cuidado. Yo me he dado cuenta de que en muchas empresas la lección aprendida la enfocan es al evento y al factor crítico, más no a la causa básica o a la falencia gerencial. Entonces hay que tener mucho cuidado y es cuando se divulgue la lección aprendida que se oriente a la causa básica y no al factor crítico. Lo repito, es porque lo he visto en muchas organizaciones. Muchas veces la lección aprendida es el trabajador se accidentó y no tenía elementos de protección personal. Lección aprendida, use sus elementos de protección personal. Y resulta que el elemento de protección personal es la última línea de contacto. Ahí no está la causa. La causa sucedió mucho tiempo atrás, falló mucho tiempo atrás, entonces hay que enfocar las lecciones a la causa, no solamente a el utilice su elemento de protección personal, porque pues eso no va a evitar que otro evento vuelva a suceder. Bien, se prepara la acción de mejora y posteriormente viene la presentación. En las presentaciones es muy factible que se manifiesten estos síntomas de investigaciones pobres. Cuando digo pobres es insuficientes o inadecuadas. Entonces, ¿cuáles son los que se presentan más frecuentemente? El primero, parar en la causa inmediata, lo que les decía. Se llega al factor crítico, la causa inmediata y listo, ahí quedó la cosa. Cuando eso sucede es porque hay falta de competencia o, lo que es más frecuente, falta de compromiso con el llegar a la causa raíz para evitar que un compañero más se pueda accidentar. En lo que nosotros conocemos, lo que nos hemos dado cuenta es que no siempre es tema de conocimiento, no siempre es tema de que la gente no sepa hacer investigaciones. En muchos casos es que no tienen el ánimo, las ganas, el deseo de participar en una investigación. Entonces, la dejan de lado, paran a la mitad y no terminan siendo exitosos. Entonces, eso tiene que ver mucho más con el deseo y la voluntad que con el conocimiento. Mente poco investigativa, esto es un efecto de lo que acabo de comentar. Falta de voluntad, falta de motivación, falta de deseo, o a veces falta de manejar correctamente el tiempo, inciden muchas veces en una investigación deficiente o pobre. El no considerar las necesidades de los empleados, ese es un punto también muy importante. Recuerden que la gente tiende a protegerse por miedo. Es decir, si la persona se da cuenta de que cometió un error y por ese error lo van a despedir, a toda costa va a tratar de defenderse, porque es algo instintivo. Entonces, cuando en la organización se tiende a juzgar a la persona antes de corregir las deficiencias organizacionales, lo que va a ocurrir es que las personas tiendan a tapar las causas de los eventos o tiendan a culpar a otros de lo que sucedió. Entonces,
De hecho, una investigación puede ser un síntoma de qué es lo que está ocurriendo con la cultura de la compañía. O sea, si la investigación es deficiente, téngalo por seguro que hay un problema cultural y que probablemente habrá que tratar para que las futuras investigaciones sean más exitosas. El siguiente punto, enfoque en el personal, que es una extensión de lo anterior, precisamente es enfocarse en, ¿tuvo la culpa el operario? ¿Tuvo la culpa el supervisor? O sea, el enfoque en juzgar. La idea de la investigación no es establecer juicios. La idea de la investigación es llegar a la causa. La responsabilidad es diferente a la culpa. Entonces, cuando en la empresa el enfoque está en la culpa, lo que se está buscando al final es un chivo expiatorio para saber a quién hay que cobrarle. Y ese no es el enfoque en la investigación de un sistema de gestión. Que ese sea el enfoque en una investigación ya administrativa, penal, civil, eso es otro rollo, repito, es otro tema. Pero en estas investigaciones que estamos hablando acá son para propósitos de mejoramiento, lo cual significa que el objetivo no es culpar a la gente, sino encontrar la razón por la cual se presentó con el fin de evitar que el evento vuelva a suceder o que alguien más pueda verse afectado por una situación similar. Falta de cooperación y distorsión de información y encubrimiento de los hechos, esos tres elementos tienen que ver con el miedo. Nuevamente, el tema del miedo es una de las cosas que más impacta las investigaciones, porque nadie quiere verse envuelto en las consecuencias generadas. Entonces nadie quiere perder su trabajo, nadie quiere perder de pronto la buena imagen que tenía, ¿cierto? Entonces, cuando eso sucede, es, repito, un tema de cultura organizacional. La cultura termina siendo el causante de que la investigación no surta un buen efecto. La tendencia de autoprotección, no presentar toda la información, y bueno, no eliminar las causas también es otra muy crítica. ¿Por qué se da? Por mala metodología investigativa, por no saber clasificar correctamente las causas, o por no saber recolectar evidencia suficiente para poder determinar cuál fue la causa real. El tema de las evidencias implica que hay que dedicarle tiempo. Miren, un ejemplo muy claro es en la película Erin Brockovich, no sé si ustedes la vieron, es una película protagonizada por Julia Roberts. De hecho, por esa película ella ganó el premio Oscar a la Academia. Y la esencia de la película es que ella dirige una investigación de por qué una serie de empleados en una mina sufre de cáncer en los pulmones. Bueno, perdón, no es en una mina, es por el consumo de agua en una zona donde hay una explotación. Entonces, cuando ella logra investigar la situación y se da cuenta de por qué ocurrió, ha pasado mucho tiempo, pero ella dedicó energía y tiempo para llevarlo a cabo. Es un hecho real, fue una situación que realmente ocurrió y la protagonista real tardó aproximadamente 1 año y medio, 2 años efectuando esa investigación, pero sacrificó tiempo y energía para hacerlo. Entonces, así mismo sucede en las empresas. Si yo no dedico tiempo a este tema, pues no puedo esperar un buen resultado y por lo tanto las causas no se eliminan. Entonces, eso hace que los eventos se repitan, se repitan y se repitan. Entonces, es un punto clave a tener en cuenta. Estos son los puntos claves que queríamos comentar con ustedes en esta oportunidad. De contenidos, ustedes los pueden encontrar en nuestro programa de entrenamiento que impartimos a nivel nacional para certificar personas como auditores internos y adicionalmente llevarlos a un crecimiento profesional. Es un programa de desarrollo de competencias que ayuda a que las personas puedan crecer en conocimiento, crecer en habilidades y crecer también en atributos personales para generar resultados diferenciales en su trabajo, a nivel profesional, laboral y poder tener mayor impacto en la organización en donde estén aportando valor. Entonces, el programa Master Mentor tiene 3 niveles y esos 3 niveles están claramente diferenciados dependiendo de la necesidad que tenga cada persona. Entonces voy a hablarles un poquito acerca de ese tema para que ustedes lo conozcan. Bien, el primer nivel es el nivel Mentor estándar. El nivel Mentor estándar está orientado a las personas que solamente quieren conocer las normas 9001, 14001 y 45001 y lograr una certificación como auditor HCQ. El nivel Mentor Plus es un nivel de mentoría orientado a las personas que adicional de certificarse en auditoría interna de HCQ, también quieren fortalecer sus competencias en seguridad vial y en gestión del riesgo, bajo la norma ISO 31000. El nivel Mentor Premium
120, Mentor Premium 120, se enfoca en aquellas personas que, adicional de certificarse como auditores en estas normas que acabo de mencionar, también quieren fortalecer sus habilidades blandas. Es decir, Mentor estándar y Mentor Plus se enfocan en conocimientos y habilidades técnicas. Mentor Premium, adicional a la anterior, también fortalece habilidades blandas. ¿Por qué es importante trabajar en las habilidades blandas? Porque en los últimos estudios que se han desarrollado en las empresas más grandes del mundo, sobre todo las empresas que hacen parte del Fortune 500, las empresas que hacen parte del Fortune 500 son las que a nivel mundial tienen las mejores prácticas. Entonces, esas empresas han detectado que la competencia de las personas, que es la que determina el éxito en los resultados, en la gestión, se fundamenta en esos tres elementos: conocimiento, habilidad y atributos personales. Pero este elemento de los atributos personales es el que termina siendo determinante en el éxito de la persona, no tanto su formación o su experiencia profesional o su educación laboral o su educación seglar, digámoslo así, la que ha recibido a través de pregrado, posgrado, maestría, doctorados y demás. Hay un autor muy interesante que se llama Daniel Goleman, no sé si ustedes lo han escuchado. Daniel Goleman escribió un libro que se llama Inteligencia Emocional, más o menos hace unos 20 años. Y ese libro fue el resultado de las investigaciones que hizo precisamente con las empresas de la Fortune 500. Encontró que a las personas que están en posiciones jerárquicas superiores, gerentes, líderes, CEOs, los contratan por su perfil profesional, o sea, educación, formación y experiencia. Y los despiden por su falta de habilidades personales, interpersonales y transpersonales. O sea, su falta de habilidades blandas. Eso nos llevó a concluir que si la persona no complementa esos tres elementos, pues está teniendo una deficiencia muy fuerte en su desempeño laboral. Por esa razón, en el Mentor Premium incorporamos ese elemento que es el desarrollo de habilidades de liderazgo a través de herramientas de coaching y mentoría, que son dos técnicas que utilizamos actualmente y que nos diferencian de las demás organizaciones en estos temas de formación en gestión integral. Entonces, voy a hablar brevemente de cuáles son los principales aspectos clave de cada nivel para que ustedes puedan conocerlos y tomar una decisión de si quieren participar aquellas personas que todavía no hayan recibido formación en esta área. Mentor estándar, repito, el mentor estándar es el nivel de mentoría orientado a certificar tus competencias como auditor en sistemas de gestión de calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo. El esquema del mentor estándar es el siguiente. Tenemos una evaluación inicial de conocimientos, 64 horas de formación presencial o online, que también es otra metodología que utilizamos. La persona puede estar en nuestras instalaciones o también puede estar viéndonos desde otro país. Actualmente tenemos gente que está formándose desde Argentina, desde México, desde Ecuador, desde Chile. Y pueden hacerlo a través de la plataforma de Facebook, que es una herramienta supremamente buena para tener una conexión estable en tiempo real. También tenemos una evaluación de competencias que se hace dentro de la plataforma virtual que manejamos en Moodle y un certificado de competencias emitido por RGI. Este certificado tiene validez a nivel nacional. Nosotros ya en este tema llevamos 10 años formando más de 10.000 personas, de las cuales más de 1.000 personas se han certificado como auditores internos con nosotros. Entonces, nuestro certificado tiene reconocimiento nacional en diferentes ciudades. Bueno, obviamente en unas ciudades más que en otras, pero en las 5 ciudades principales como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, es donde más reconocimiento tiene nuestra organización. Hay otras ciudades en donde también hemos hecho capacitaciones. Sin embargo, las 5 principales son las que más nos conocen por la certificación de auditor interno. Y también se permite el acceso a nuestra plataforma durante un periodo de tiempo de 3 meses. En este programa ustedes van a conocer fundamentos de sistemas de gestión integral, herramientas o requisitos de planificación de sistemas de gestión, requisitos de implementación y operación de sistemas de gestión, requisitos de evaluación y mejoramiento, y la última parte es auditoría de sistemas de gestión de calidad, ambiente y seguridad. Entonces, esto se ve a través de sesiones que se desarrollan en nuestras instalaciones los días martes y jueves entre las 6 y las 10 de la noche. Son sesiones que duran aproximadamente 4 horas, de las cuales hay 2 que son teóricas y las otras 2 son prácticas. O sea que todo el tiempo estamos haciendo teoría y práctica.
para poder aterrizar los conceptos y poderlos desarrollar a través de ejercicios prácticos orientados a empresas reales que actualmente tienen situaciones de implementación o de mejoramiento en donde hay que cumplir requisitos y les aporta mucho conocimiento. Este programa tiene un valor de 790,000 pesos o en dólares $260. Hay personas que lo hacen desde afuera del país, entonces lo pueden pagar en dólares a través de todos los medios de pago, a través de Efecti o a través de PayU, pueden efectuar las transacciones. Bien, este es el primer nivel, el Mentor estándar. El siguiente nivel es el nivel Mentor Plus 88, que es el nivel de mentoría orientado en certificar las competencias de las personas como auditores internos en HSEQ y RS. RS corresponde a seguridad vial, es calidad del ambiente, seguridad y salud de trabajo y por último seguridad vial. En este nivel de mentoría, ¿qué es lo que se hace? Básicamente, obtiene los beneficios del estándar 64, pero va a tener un tiempo adicional de formación. En el mentor estándar tiene 64 horas, aquí tiene 88 horas, o sea que hay una diferencia de 24 horas de entrenamiento complementarias que corresponden al tema de seguridad vial y al tema de gestión del riesgo. Aquí sí tiene un certificado integral que es emitido por RGI y también avalado o respaldado por nuestro organismo homologador que es AP Plus Colombia. Es un organismo español, repito, que tiene validez en más de 70 países del mundo y que pues da la validez a nivel internacional para aquellas personas que de pronto van a efectuar auditorías en otros países en donde AP Plus tiene reconocimiento. Entonces, ese es el nivel que se tiene de certificación. Adicionalmente, se obtienen 6 meses de estadía en la plataforma para poder ver todo el material complementario. Que lo he mencionado, se compone de material en PDF, videos, talleres, y todos los meses estamos complementando información que se va subiendo a la plataforma para que ustedes puedan tener acceso a información que no está disponible en nuestros canales al público, como por ejemplo el canal de YouTube, en donde también hay otros videos complementarios, hay algunos cortos y hay otras conferencias donde pueden recibir también información complementaria. Pero acá van a recibir 6 meses de acceso a nuestra plataforma para complementar su información y sus conocimientos de manera continua, con el fin de que se convierta en una comunidad que continuamente y en el tiempo se vaya fortaleciendo. Este nivel tiene un valor de 990,000 pesos colombianos o $320. El último nivel que vamos a mencionar es el nivel Mentor Premium 120. Este nivel, a diferencia de los anteriores, como les comentaba, se enfoca en mentorizarlos para que ustedes puedan adquirir capacidades como líderes. Yo creo que ustedes han escuchado hablar bastante acerca de auditor líder. Es un concepto que se utiliza muchísimo en los organismos de certificación, el auditor interno y el auditor líder. Bueno, la verdad no he encontrado ningún organismo de certificación que imparta cursos de auditor líder y que dentro del curso imparta competencias de liderazgo. Lo digo porque yo también me formé como auditor líder con un organismo internacional y dentro de esa formación nunca recibí inducción, conocimiento sobre áreas de liderazgo. Esa parte tuve que aprenderla a través de otros medios, a través de otro tipo de formaciones, capacitaciones y mentores. Entonces, con este nivel, ustedes van a adquirir conocimientos y habilidades complementarios para fortalecer sus capacidades blandas, sus habilidades blandas, con el fin de que sean mejores líderes y que puedan apoyar un proceso de implementación o dirigirlo de una forma mucho más eficaz. Eso es algo que no cualquier empresa está desarrollando y nos hemos dado cuenta de que es súper clave para garantizar que ustedes puedan tener mejores resultados. Entonces, en este nivel, ¿qué es lo que se hace? Aparte de la formación que ya se recibe en el Mentor estándar, en el Mentor Plus, porque ya se obtienen aquí los beneficios del Mentor Plus, van a tener 120 horas de formación total. O sea que, en esencia, van a recibir 32 horas más de las que se reciben en el Mentor Plus 88. También van a tener un certificado adicional, o sea, reciben el certificado de auditor interno en HSEQ y RS, o sea, calidad, ambiente, seguridad y salud y seguridad vial. Y adicionalmente reciben el certificado de AP Plus
el internacional, y por otro lado recibe un certificado en Líder Coach en sistemas de gestión integral, porque dentro de esos niveles se imparten conocimientos acerca de cómo desarrollar sus habilidades de liderazgo y herramientas de coaching para que ustedes también puedan aplicarlas con su equipo de trabajo. Entonces, este nivel pues tiene esa diferencia y por esa razón es que es un programa distinto a lo que se consigue en el mercado. Este programa les brinda también un tiempo de 12 meses de permanencia en nuestra plataforma virtual para que puedan adquirir información complementaria sobre los temas que estamos mencionando, habilidades blandas y habilidades de coaching, para que ustedes puedan aplicarlas con su equipo de trabajo. Este programa tiene un valor de $1.290.000 pesos, en dólares serían 415. Entonces, de esta forma ustedes pueden desarrollar sus competencias. Hay personas que toman el programa Mentor Estándar, el estándar 64, y que después eligen continuar en los siguientes niveles. Hay personas que lo toman directamente el Mentor Premium y están durante todo el tiempo en la formación y reciben pues, el acceso complementario que les comentaba. En este momento estamos desarrollando un programa, un mentor, Master Mentor, que comenzó a inicios de junio. El próximo nivel comienza el 16 de julio. Las personas que ustedes quieran participar, inscribirse, si de pronto ya ustedes están y tienen amigos que quieran participar, el próximo 16 de junio comenzamos con nuestro programa de entrenamiento, que repito, va a ser a nivel nacional, presencial en nuestras instalaciones y con conexión virtual online a nivel nacional e internacional. Entonces, esos son los tres niveles, son las características diferenciales. Los beneficios y las ventajas van a ser profesionales mucho más competentes, van a tener mejores capacidades para resolver situaciones de implementación, mantenimiento y mejora del sistema, van a poder auditar mucho mejor el sistema de gestión, van a tener mayor capacidad, seguridad y dominio del sistema para poder resolver mucho más fácilmente las situaciones que típicamente se presentan en la implementación y que yo encuentro en las auditorías como no conformidades. Precisamente esa experiencia que he recopilado a través de 20 años de trabajo con mi equipo, a través de otros 10 años con la organización, es la que permite que podamos poner al servicio de ustedes cosas, herramientas que les va a permitir tomar mejores decisiones en todo lo que implica un sistema de gestión. Entonces, en esencia, eso es lo que les quería contar. Las formas de pago, repito, puede ser a través de nuestra cuenta corriente en el Banco de Bogotá, a través de PayU, Efecti, también a través de Baloto, o con tarjetas de crédito, o también a través de crédito de Codensa. Si desean más información, pueden escribirnos. Nuestro número telefónico fijo es 623-0487 en Bogotá, o también pueden escribirnos a través del chat para solicitar información adicional. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer apoyarles con nuestros conocimientos y nuestra experiencia impartiendo temas que les aporte valor. Eso es parte de su propósito como compañía, el ayudar a ustedes, aportar en que ustedes puedan crecer, fortalecerse, tener mejores empleos, sentirse mucho mejor en lo que hacen. La verdad que nosotros nos hemos encontrado con muchas personas que están en esta área por necesidad, por obligación y no por deseo. Entonces, para nosotros es un tema que nos da mucha tristeza verlo. Y por esa razón, todas las semanas, o todos los meses más bien, hacemos conferencias como estas en donde así las personas no compren ningún programa, no importa, lo que nos interesa es aportarles a ustedes para que ustedes puedan tener mejores resultados en su trabajo y al final una mejor calidad de vida en su hogar y también un mayor crecimiento personal, que se sientan mejor con ustedes mismos. Mucho para todos, muy gentiles y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.